Un niño con un sueño. Un hombre con un pasado. Dos vidas marcadas por la soledad y los prejuicios. Cuando se cruzan, comienza una historia que no busca ser extraordinaria, pero termina dejando una huella profunda. Hoy, en El Armadillo Uy, vamos a hablar de la película El hombre sin rostro, dirigida y protagonizada por Mel Gibson. Un drama íntimo, silencioso y lleno de enseñanzas que siguen vigentes. Esta historia no se apoya en grandes efectos ni en escenas impactantes. Su fuerza está en los personajes, en los gestos y en el vínculo que se forma entre dos personas que, al encontrarse, cambian el rumbo de sus vidas. La película nos presenta a Chuck Norstad, un adolescente que vive con su madre y sus hermanas en una pequeña ciudad costera. La relación con su familia es distante. Su madre cambia de pareja con frecuencia. Sus hermanas no se interesan por él. Y su padre está ausente. En medio de esa confusión, Chuck tiene un objetivo: ingresar a una academia militar para estudiar y alejarse de esa vida que no lo hace feliz. Sin embargo, para lograrlo necesita preparación, especialmente en matemáticas, donde tiene dificultades. Y es en esa búsqueda que descubre a un hombre que vive alejado de todos, en una casa deteriorada cerca del mar. Su nombre es Justin McCloud. McCloud es un exprofesor que vive en aislamiento desde que un accidente lo dejó con el rostro parcialmente quemado. La comunidad lo rechaza. Hay rumores sobre él, acusaciones que nunca fueron aclaradas y una historia que lo persigue. La mayoría lo evita. Nadie se ha detenido a conocerlo. Chuck, impulsado por la necesidad, se acerca a McCloud y le pide ayuda. Al principio, la relación es tensa. McCloud no es amable. Es estricto, exigente, poco expresivo. Pero con el tiempo, ambos encuentran en el otro algo que no sabían que necesitaban. McCloud se convierte en el maestro que Chuck nunca tuvo. Lo guía con firmeza, lo reta intelectualmente y también le ofrece algo más importante: confianza. Durante ese verano, McCloud le enseña a pensar por sí mismo, a ser responsable y a encontrar su propio valor. A su vez, Chuck comienza a descubrir que su maestro no es el hombre peligroso que todos describen, sino una persona con un pasado doloroso, marcada por una tragedia y por una sociedad que lo condenó sin pruebas. El vínculo entre ellos crece, pero también crecen las sospechas del entorno. Cuando los demás se enteran de esta relación, surgen acusaciones infundadas. La madre de Chuck interviene. El sistema escolar toma medidas. Y McCloud es nuevamente señalado por los mismos prejuicios que lo llevaron al aislamiento. Pese a todo, Chuck logra presentarse al examen y gracias al trabajo que hizo junto a McCloud, lo aprueba. Es aceptado en la academia, pero el precio es alto. McCloud, para protegerlo, decide alejarse. No quiere que su presencia perjudique el futuro de su alumno. La película concluye con Chuck, ya más grande, recordando ese verano como un momento clave en su vida. McCloud desapareció, pero su influencia permanece. Fue el único adulto que realmente confió en él, que lo trató con seriedad y que lo ayudó a descubrir su verdadero potencial. En un momento clave, la película también muestra cómo Chuck empieza a desafiar las versiones oficiales que lo rodean. Se da cuenta de que la verdad no siempre está en lo que los adultos dicen, ni en lo que todos repiten. Aprende a confiar en su experiencia, en su observación y en su instinto. Esa transformación interior no solo le permite madurar, sino también enfrentar el mundo con una mirada más crítica y autónoma. Enseñanzas de la película. Una de las ideas centrales de El hombre sin rostro es la del prejuicio. McCloud es un hombre marcado por un accidente físico, pero también por una acusación que nunca se resolvió. Nadie lo escucha, nadie se interesa por conocer la verdad. Lo que importa es lo que parece, no lo que es. La comunidad lo rechaza no por lo que hizo, sino porque ya decidieron que es culpable. Esta crítica a los juicios sin fundamentos se mantiene vigente en muchos contextos actuales. Otro tema importante es el del rol del adulto como guía. Chuck necesita una figura que le dé dirección, que lo escuche, que lo exija y lo respete. En su entorno familiar no la encuentra. McCloud, sin proponérselo, ocupa ese lugar. Lo educa.
pero también lo forma como persona. No le da soluciones fáciles, lo obliga a pensar, a cuestionar, a superar sus límites. Esa exigencia es una forma de afecto, de respeto. La película también habla sobre la segunda oportunidad. MacLeod fue condenado por un error que no pudo revertir. Vive encerrado, aislado, resignado. Pero cuando conoce a Chuck, vuelve a ejercer su vocación. Vuelve a enseñar. Vuelve a confiar. No cambia su historia, pero sí su presente. A través de esa relación encuentra un sentido que había perdido. Además, se plantea el tema de la apariencia física como barrera. MacLeod es rechazado por su rostro. Su cicatriz se convierte en el símbolo de todo lo que se dice de él. Sin embargo, Chuck logra mirar más allá. Su relación se construye a partir del diálogo, del respeto y del aprendizaje. La película muestra que lo importante no es la imagen externa, sino la integridad, la coherencia y la capacidad de enseñar con el ejemplo. Por último, se puede destacar cómo la película valora la educación como transformación personal, no solo en el sentido académico, sino en el desarrollo del pensamiento crítico. Chuck empieza siendo un joven desorientado, inseguro. Termina siendo alguien que toma decisiones, que defiende lo que cree y que reconoce el valor de lo que aprendió. No fue solo preparación para un examen, fue una transformación completa. El hombre sin rostro es una película que propone una mirada distinta sobre la enseñanza, la confianza y la forma en que juzgamos a los demás. No se apoya en efectos visuales ni en grandes escenas. Su fuerza está en los personajes y en la relación entre ellos. Es una historia sobre el valor de escuchar, sobre la importancia de no juzgar sin conocer, y sobre cómo un vínculo honesto puede cambiar una vida. En medio de tantas historias rápidas y superficiales, esta película se toma el tiempo de mostrar cómo se construye la confianza, cómo se forma el carácter y cómo incluso quienes están rotos pueden ayudar a sanar a otros. Si todavía no viste El hombre sin rostro, vale la pena descubrirla. Y si ya la viste, quizás este sea un buen momento para volver a verla con otros ojos. Esto fue El Armadillo Uy. Si te gustó este video, suscríbete al canal, compartilo y contanos en los comentarios qué otras películas te gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo video.